Yeah. En Francia, en 1789, no había pan. Entonces, María Antonieta les dijo a todos que coman pasteles. No, en verdad no dijo eso. Pero de todos modos, el pueblo estaba enojado. Por eso todo se puso muy salvaje y pasó la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Esto no le gustó para nada a los demás reyes europeos, porque ellos estaban muy contentos teniendo el poder absoluto y tenían cero ganas de compartirlo con los demás. ¿Y qué tenemos para hoy? Todos los ciudadanos deberían tener derechos por igual. ¡No! Así que Leopoldo II, emperador del Imperio Romano, que también era hermano de María Antonieta, le pidió ayuda a los demás reyes para contener la revolución e invadir Francia en caso de que fuera. Nosotros te declaramos la guerra primero. Entonces, estos países formaron la primera coalición e invadieron Francia. Y les dijeron que iban a ejecutar a todos los que se opusieran a la monarquía. Así que los franceses ejecutaron a la monarquía. Y ahora el pueblo tenía el poder. ¿Y ahora qué hacemos? Y así empezaron las guerras revolucionarias francesas. Pero estas todavía no son las guerras napoleónicas. Nosotras te avisamos cuándo. Mientras todos se estaban reventando los dientes en varias batallas, en Tolón también se estaban reventando los dientes. Porque un grupo de realistas lo habían sitiado con la ayuda de Gran Bretaña, España y otra gente. Es aquí en donde entra nuestro protagonista, Napoleón. Napoleón nació en Córcega, una isla que quedaba en Italia, cuando Italia todavía no era Italia. Pero luego Francia la compró, así que ahora son parte de Francia. Los Buonaparte formaban parte de la nobleza de Córcega, pero tenían cero plata. Por eso, papá Bonaparte se hizo político en Francia, y así consiguió una beca para mandar a Napoleón a estudiar a la escuela militar. Y ahí, todos le hacían bullying, porque tenía acento italiano, y era pobre, y bajito. Ni modo. Supongo que tendrá que ponerse a estudiar solo y a aprender cosas que podrían ser útiles para someter a todos bajo su futura carrera como escritor. Luego de terminar sus estudios, se fue a seguir estudiando en la Escuela Militar de París para ser oficial de artillería. Napoleón era muy inteligente y disciplinado gracias a su mamá. Ella lo había educado muy bien y le había enseñado a bañarse todos los días. No como los demás que usualmente se bañaban una vez al mes. Y aunque de seguro olía bien, le siguieron haciendo bullying. Napoleón sentía un profundo desprecio hacia los franceses, a quienes veía como los opresores de Córcega. Por eso, cuando estalló la Revolución Francesa, él pensó que sería un buen momento para ir a liberar Córcega. Queridos hermanos de Córcega, no de sangre, es mi mayor anhelo comunicarles que por mi absoluta gracia he venido a sacarlos de su miseria de no tenerme como libertador y a conducirlos a la independencia. ¿Y quién le pidió eso más o menos? Solo vienes a dañar nuestro verdadero intento de independencia. Shoo, shoo, shoo. Napoleón, decepcionado, no le quedó de otra que irse a ganar gloria militar en Francia. Entonces, durante el sitio de Tolón, Napoleón ideó un plan para entrarle al enemigo a bombazos. Y lo sacó en cuestión de horas. Y todos quedaron impactados con su gran talento. En especial, los jacobinos, que lo ascendieron a general de brigada. Napoleón se dio cuenta de que podría aprovechar la revolución para ganar más poder, y por eso se volvió jacobino. Pero les dieron un golpe de estado, y a Napoleón lo querían decapitar por jacobino. Pero él se defendió. Así que mejor lo dejaron ir. Ahora había un nuevo gobierno, el Directorio, pero Francia seguía loquis. Y cuando unos realistas salieron a protestar, el gobierno mandó unas tropas a cargo de Napoleón para apaciguarlos. Así que él bombardeó todo. Y esto, por alguna insólita razón, lo hizo famoso. Es hora de casarse. Napoleón necesitaba a alguien que mejorara su estatus social.
Pero él no era muy popular con las chicas. Entonces, se casó con esta señora, que fue la única que le hizo caso. Porque peor es nada. Y él se enamoró perdidamente de ella. Y Napoleón se cambió el nombre a Napoleón Bonaparte, porque sonaba más francés. Francia montó una ofensiva triple contra sus enemigos y puso a Napoleón como comandante en jefe de la armada en Italia. Pero sus tropas estaban formadas por soldados hambrientos, débiles y con pocas armas. Por eso hizo lo más lógico. ¿Darles comida? No. Mejor un discurso motivacional. Porque eso le permitía ganar amigos e influenciar a las personas. Y así le ganaron a Austria, con el poder de la amistad. Y se disolvió la primera coalición. Napoleón se fue a negociar con ellos en nombre de Francia. ¿Ves? Esto es lo que le pasará a tu imperio. Y ahora estos territorios eran de Francia. Napoleón también publicó no uno, sino 2 periódicos, para contar todas sus victorias, porque marketing, y los repartía a los soldados y al pueblo que ahora estaba creyendo en él. Queridísimos compatriotas de la República Francesa, les concedo el placer de escuchar esta importante noticia para ustedes. Gracias a mi heroísmo, derrotamos a Austria. Veo lo felices que están de tener el privilegio de ser guiados por mí. Sé que lamentan la corrupción y el caos social que está causando el directorio de París. Yo no. Solo es el destino ayudándoles a ver que Francia alcanzará la gloria gracias a mí. Con toda la bondad de mi corazón, les deseo lo mejor. Y lo mejor soy yo. Moax. Ahora, Napoleón quería debilitar a Gran Bretaña, interrumpiendo el comercio con sus colonias en India. Además, el directorio estaba notando que Bonaparte se estaba volviendo muy influencer y se sentían amenazados por su poder. Así que estuvieron de acuerdo en mandarlo bien lejos, a Egipto. En el camino, tomó Malta. Y se encontró con la piedra de Rosetta. Y ahora podemos descifrar los jeroglíficos egipcios. Luego tomó Alejandría, como Alejandro Magno. Pero a Napoleón se le olvidó un detalle muy importante. En el desierto, hace calor. Da sed. Entonces, sus soldados empezaron a morir de sed, literalmente. De todos modos, siguieron conquistando cosas y ganaron la batalla de las pirámides. Pero luego, Gran Bretaña hundió todos los barcos franceses en la batalla del Nilo y montaron un bloqueo. Señor, al fin lo tenemos acorralado. Pero a Napoleón le valió 3 hectáreas de... y siguió conquistando cosas, como Siria y Acre. No, Acre no. Acre estaba muy duro de conquistar. ¿Y sabes qué está duro de conquistar también? El algoritmo de YouTube. Y la vida también. Así que, si nos quieres ayudar, comenta algo y suscríbete. Y aquí tienes 5 segundos para que lo hagas. Y también puedes apoyarnos en Patreon, si quieres. Austria, al ver que Napoleón estaba atascado en África, aprovechó para invocar a la segunda coalición, liderada por Austria y Rusia, y enfrentaron a Francia al norte de Italia. Y esto también es parte de las guerras revolucionarias francesas, pero todavía no son las guerras napoleónicas. Nosotras te avisamos cuándo. Napoleón estaba tratando de derrotar a los británicos y a los otomanos cuando escuchó que la situación política en Francia estaba muy mal. Así que llamó a su ejército y les dijo: Bueno, chao. Y los dejó ahí. Y se fue a dar un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, con la ayuda de estos panitas y su hermano Lucien. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y escribió la Constitución del año 8, que creaba una nueva forma de gobierno llamada el consulado, en el que Francia sería gobernada por 3 cónsules: Napoleón, Sieyès y Dugo. Ajá, no, solo el primer cónsul tiene el poder, los otros 2 son de mentirita. Así que ahora Napoleón era el dictador de Francia. Y todo fue un éxito, porque Napoleón era muy popular y tenía el control y la lealtad del ejército. Así que no les quedó de otra que dejarlo ser. Y la Revolución Francesa
se acabó. Y nosotras hicimos un video sobre eso. Y si no lo has visto, no lo veas ahorita. Míralo después de terminar este video. Entonces, Napoleón se fue al frente de batalla en Italia y venció a los de Austria en la batalla de Marengo y firmó el Tratado de Luneville y se disolvió la Segunda Coalición. También hizo las paces con Gran Bretaña y ambos firmaron el Tratado de Amiens y hubo paz. Pero todavía quedaba una Francia loca que desalocar. Así que para poner todo bajo control, Napoleón se autodeclaró cónsul de por vida y lo escribió en su nueva constitución del año 10. Y Napoleón se puso a reformar todo e instauró el Código Napoleónico, que decía que todos los ciudadanos eran iguales y debían pagar impuestos por igual. También mejoró la educación y la economía e hizo calles y cloacas. Y se arregló con la Iglesia Católica. Pero tranquilos, ahora todos podían practicar la religión que les gustara. Él solo quería usar a la iglesia para controlar a las personas. Así que ahora todos se podían divorciar cuando quisieran, excepto las mujeres. Las mujeres ya no se podían divorciar, porque no se podía confiar en el testimonio de una mujer. Y también quería controlar la libertad de expresión, porque no queremos que el pueblo se vuelva a salir del control. Así que canceló casi todos los periódicos y creó una policía secreta para eliminar a todos los que intentaban oponerse al régimen. Napoleón finalmente había logrado establecer su estabilidad en Francia. Pero todavía existían los ingleses. Como Gran Bretaña y Francia no tenían nada mejor que hacer, se pusieron a violar el Tratado de Amiens. Así que para acabar de una vez por todas con estos problemas, Napoleón decidió invadirlo y puso su ejército frente al Canal de la Mancha. Y como no puedes ponerte enfrente de Gran Bretaña sin que Gran Bretaña se enoje, eso fue una declaración de guerra. Y ahora, estas sí son las guerras napoleónicas. Pero todavía nadie peleaba, porque ellos sabían que Napoleón era muy fuerte en la tierra con su ejército potente, que ahora se llamaba la Gran Armada. Y los británicos eran muy fuertes en el mar, porque ellos son los reyes de las olas, y tenían todo esto bloqueado con sus barcos potentes de la Royal Navy. Entonces Napoleón pensó, si no puedes con tu enemigo, llévatelo lejos y dispárale. E ideó un plan que consistía en rodear a la flota británica, atacar y así liberar el paso del canal. Pero no podía porque los británicos los mantenían bloqueados y no podían salir. Así que, mientras solucionaban ese problema, Napoleón se autoproclamó emperador de Francia e invitó al Papa a la ceremonia para que lo mirara ponerse su propia corona. Larga vida al emperador de los franceses. O sea, yo. A ver hasta cuándo te dura ese jueguito. Y para que la gente no se diera cuenta de lo dictador que era, los dejó disque tener elecciones, y casi todos votaron por él. Como ya todo estaba tenso, Gran Bretaña formó la Tercera Coalición, junto con Austria, Rusia, Suecia y Nápoles. Y juntos armaron una serie de ofensivas para poner en su lugar a Napoleón. Mientras Napoleón seguía distraído con su obsesión de invadir Gran Bretaña, Austria y Rusia montaron un ataque a través del río Rin. Así que Napoleón tuvo que mandar su ejército, que llegó muy rapidito porque él ahora lo tenía organizado en un nuevo sistema de cuerpos de ejército. Un cuerpo era como un mini ejército de 15.000 a 30.000 soldados, con sus comandantes, armas, ingenieros, médicos, equipo de reconocimiento y todo eso. Y cada cuerpo se podía mover independientemente de los otros, lo que permitía a Napoleón dispersarse, moverse más rápido y confundir a sus enemigos que estaban acostumbrados a tener todo su ejército en un solo lugar. Entonces, Austria se retiró y Napoleón tomó Viena. Luego, el ejército de Austria se unió con el de Rusia y se enfrentaron a Napoleón en la batalla de Austerlitz, donde Napoleón los venció de nuevo. Escribe. Después de una difícil batalla para el enemigo, porque para mí fue fácil, Napoleón salió victorioso, hundiendo a miles de desafortunados soldados que no tenían la culpa de estar en el bando perdedor, en las frías aguas de los estanques de Austerlitz. Señor, no eran como 200. Escribe, dije. Finalmente, los rusos también se retiraron y se disolvió la Tercera Coalición. Y Austria tuvo que firmar el Tratado de Pressburg de 1805. En el mar, Francia
ahora sí había logrado evadir el bloqueo de los británicos y juntarse con los españoles en el estrecho de Gibraltar para atacar la flota británica. Y se enfrentaron en la batalla de Trafalgar. Y perdieron. Pero eso no detendría a Napoleón, que siguió expandiendo su poder por toda Europa, porque ahora había tomado Nápoles, en donde puso a su hermano Joseph como rey, y a su otro hermano Luis como rey de Holanda, y formó la Confederación del Rin, que era una alianza de estados germánicos clientes del imperio de Napoleón. Gran Bretaña estaba bien harta de todo esto, así que empezó a darle dinero a cualquiera que se le uniera a su causa para acabar con Napoleón. Y también bloqueó los puertos en las costas francesas y la de sus aliados para que no pudieran comerciar por el mar. Te impongo un bloqueo naval. Pues yo te pongo un bloqueo continental. Más grande. Y Napoleón estableció el bloqueo continental, que le prohibía a todos sus aliados comerciar con Gran Bretaña. Bueno, ¿y si te doy este lugar? ¿Podríamos estar en paz? Piénsalo. Así ya podríamos calmarnos. Man, what the Esto es mío. No puedes simplemente usarlo como ofrenda de paz sin mi permiso. ¿Qué te ocurre? Así que Federico Guillermo III de Prusia, enojado, se unió a la cuarta coalición con Rusia, Gran Bretaña y Suecia. Y se enfrentó a Napoleón con la ayuda de Sajonia. Pero Napoleón los venció en las batallas de Jena-Auerstedt y capturó Berlín e hizo las paces con Sajonia. Pero Federico no cedió Prusia, sino que se retiró al norte, en donde recibió el apoyo de la armada rusa, y siguieron batallando hasta que finalmente Napoleón los venció en la batalla de Friedland, y los rusos se retiraron a Rusia. Entonces Napoleón y Alexander I de Rusia se reunieron para hacer las paces. Se cayeron muy bien y se saludaron muy efusivamente, y dejaron a Federico por fuera de su bromance, y firmaron los tratados de Tilsit, en donde le quitaron tierras a Prusia para crear el reino de Westfalia, que le dieron a otro hermano de Napoleón. Luego, el ducado de Varsovia se lo dieron a Sajonia. Rusia se unió al bloqueo continental y así la cuarta coalición se disolvió. Querida Josephine, amada mía. Wow, Alexander es tan increíble. Vieras cómo nos llevamos de bien. Creo que si él fuera mujer, la haría mi amante. Bueno, te amo. Chao. De repente, a Gran Bretaña le entró un miedo, porque temían que Napoleón tomara una flota de barcos que tenía en Dinamarca. Así que invadieron Copenhague y tomaron los barcos. Entonces, para mantener el control en esa área, Napoleón y su nueva amiga Rusia invadieron Suecia, y Suecia se tuvo que volver aliado de ellos. Pero todavía había gente que seguía comerciando con Gran Bretaña, como los portugueses. Así que Napoleón se fue a invadir Portugal, con la ayuda de España, para obligarlos a aceptar su sistema continental. Y por eso, la familia real de Portugal huyó. ¡Wow! Eso fue más sencillo de lo que pensé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Seguir conquistando cosas. Duh. ¿Cómo qué? Como... ¿A ti? Napoleón mandó tropas a España, dizque para protegerlos. Pero como todos sabemos, esto es una cosa que hacen algunos de los líderes cuando en verdad quieren invadir a sus vecinos. Así que se formaron varias revueltas civiles contra las tropas francesas y contra el gobierno de España. Por eso, Napoleón aprovechó para básicamente obligar a los reyes de España a abdicar y puso a su hermano Joseph en el trono. Hermanos españoles, hemos venido a liberarlos. ¿Y quién escribió eso más o menos? ¿Qué le pasa a este Pepe Botella? Los españoles no querían gente rara gobernándolos, y menos a esos franceses ateos que habían destituido al Papa y estaban guiados por el Anticristo. Así que se aliaron con Gran Bretaña y Portugal, y también formaron guerrillas para luchar contra Francia. Y a esto se le llamó la Guerra de Independencia Española, y empezaron a sacar a los franceses. Por eso, Napoleón dijo: Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Así que fue personalmente a tratar de contenerlos, y tomó Madrid, y venció a los ingleses en la batalla de La Coruña. Pero contener españoles fue más difícil de lo esperado, y los conflictos siguieron. Austria, viendo esto, formó la quinta coalición con Gran Bretaña. Napoleón dejó España a cargo de sus tropas para ir a enfrentarse a Austria, que se había copiado de él, y ahora también tenía su ejército organizado en cuerpos. Después, Napoleón se enfrentó en varias batallas con los austriacos, hasta que finalmente se encontró con el ejército principal en las batallas de Aspern-Essling, en donde por primera vez
los vencieron en una batalla importante. Napoleón no podía aceptar ninguna derrota, así que llamó refuerzos. Y ahora sí, les ganó en la batalla de Wagram. Los británicos iban a invadir la base naval de Amberes para ayudar a los austriacos, que ya habían perdido. Pero como los británicos no lo sabían, siguieron con el plan y se tuvieron que enfrentar a un gran ejército de Hola. mosquitos. Y se enfermaron con malaria y murieron más de 4.000 soldados y no pudieron llevar a cabo su plan. Los austriacos tuvieron que firmar el Tratado de Schönbrunn, que los obligaba a limitar su armada a solo 150.000 hombres, pagar una indemnización y unirse a su tonto bloqueo continental. Josephine ahora sí quería a Napoleón. Entonces Napoleón le dijo: Querida Josephine, sé que es un privilegio para ti ser mi esposa. Yo también te amo. Y es por eso que me pesa mucho tener que decirte que, para la gloria de Francia, debo sacrificar este matrimonio y casarme con otra mujer más joven que tú, para que yo pueda extender mi gloria por la eternidad. O sea, darme un hijo. ¿Por qué hablas como si estuvieras escribiendo una carta si estoy aquí? Ok. Y se casó con María Luisa de Austria, hija del emperador de Austria, y tuvieron un hijo. Mientras tanto, en Rusia, la economía se estaba yendo al piso, así que Alexander regresó a comerciar con Gran Bretaña, rompiendo el Tratado de Tilsit. Por eso se les acabó el bromance y se fueron a la guerra. Napoleón cruzó el río Niemen con su superejército de 600.000 soldados, provenientes de sus naciones aliadas, y los rusos, con solo 220.000, viendo que ellos eran demasiados, comenzaron a retirarse. Pero antes, hay que quemar todo. Napoleón y su ejército los siguió para atacarlos, pero primero los atacó a ellos un calor extremo. Sí, en Rusia también hay veranos calientes, y son tan potentes como todos los rusos. Por eso, los soldados y caballos murieron de fatiga y enfermedades, y los demás no podían avanzar tan rápido. Los rusos seguían retirándose, obligando a Napoleón a adentrarse cada vez más en territorio ruso, hasta que se enfrentaron en la batalla de Smolensk. Pero una vez más, los rusos se retiraron. Napoleón los alcanzó y batallaron en Borodino. Ese día es considerado como el más sangriento de las guerras napoleónicas. Napoleón avanzó a la superciudad de Moscú, que no era la capital de Rusia en ese momento, pero, o sea, es Moscú, y esperaba la rendición del zar Alexander I, pero no. Napoleón encontró la ciudad vacía y en llamas, y por eso le envió una carta a Alexander para hacer las paces, pero Alex nunca llegó. ¿Pero sabes quién sí llegó? El ultra mejor amigo de Rusia de todos los tiempos. El invierno. Así que después de esperar más de un mes, Napoleón se tuvo que retirar. Pero tranquilo, no serás el primero ni el último en intentar esta hazaña y fallar épicamente. Test rápido de personalidad. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a Infonimados? Dándonos un abrazo. Suscribiéndote. Dándonos otro abrazo. Patreon también. Mandando buenos compartiendo deseos. El video. Todas las anteriores. Obvio. Los rusos, que ahora estaban reforzados, empezaron a atacar mientras la gran armada intentaba retirarse. Ahora el frío, el hambre y los rusos recargados estaban mandando prematuramente a miles de soldados de Napoleón a los brazos de sus deidades de preferencia. Entonces llegaron al río Berezina, en donde se enfrentaron con los rusos mientras intentaban cruzar el puente, que tuvieron que quemar para huir, dejando una parte de su ejército del otro lado. Napoleón recibió noticias de que había problemas en París, así que llamó a su ejército y les dijo: Bueno, chao. Y todos se enteraron de la gran derrota de Napoleón, así que formaron la Sexta Coalición, compuesta por Reino Unido, España, Portugal, Rusia, Prusia y Suecia. Porque la sexta es la vencida, ¿cierto? Mientras los aliados preparaban su sexto intento de victoria contra Napoleón, él estaba en París rehaciendo su ejército, enlistando adolescentes. Los aliados avanzaron y se enfrentaron en varias batallas con Napoleón, pero Austria, que era neutra, propuso un alto al fuego y todos se quedaron quietos durante 2 meses. Y Austria intentó negociar con Napoleón. Vamos a firmar la paz.
Si nos das estos territorios, disuelves la Confederación del Rin y repartimos Polonia. Gracias por tu sórdida oferta, pero eso no contribuye en nada para mi gloria. Digo, la gloria de Francia. Así que Austria también les declaró la guerra y se unió a la coalición, y juntos crearon el Plan Trachtenberg, que consistía en no luchar con Napoleón directamente, sino con sus comandantes. Y todos hicieron eso, menos la Armada de Bohemia. La Armada de Bohemia sí se enfrentó a Napoleón y fue derrotada. Pero los demás sí siguieron el plan. Cuando Napoleón avanzaba, ellos se retiraban, y cuando Napoleón se retiraba, ellos atacaban. En España, los ingleses ganaron la batalla de Vitoria y lograron que José huyera, catastróficamente. Entonces los ingleses, portugueses, españoles lo iban persiguiendo, y como prácticamente había llegado a Francia, comenzaron a invadir. En el norte, soldados de casi toda Europa se enfrentaron con Napoleón en la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, en donde rodearon a Napoleón, que después de 4 días de batalla, se tuvo que retirar. Ahora, las alianzas de Napoleón se estaban rompiendo. La Confederación del Rin se disolvió, y varios de sus aliados ahora estaban contra él. ¿Ahora sí quieres firmar la paz? La grandeza no es nada, a menos que sea duradera. O sea, no. Así que los aliados cruzaron el Rin, acorralando cada vez más a Napoleón. Esta es tu última oportunidad. Te dejamos en paz en tu Francia si regresas las fronteras a como eran antes. No. Y siguieron batallando, cada vez más cerca de París. Pero ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? En este punto, los franceses ya se estaban hartando de Napoleón y solo querían paz. En especial este señor, que sentía que Napoleón estaba llevando a Francia a la ruina. Así que le mandó un mensajito secreto a Alexander I, diciéndole que la ciudad estaba sin defensa. Entonces, los aliados distrajeron a Napoleón y llegaron a París, en donde lucharon en la Batalla de París. El 31 de marzo de 1814, cuando Napoleón estaba a tan solo 15 millas de París, los franceses se rindieron. En París, todos aclamaron a los monarcas aliados como los salvadores de Francia, pero Napoleón no podía caer de esa manera, así que se tomó un veneno. Y no se murió. Y tuvo que abdicar. Pero lo dejaron seguir siendo emperador de la isla de Elba, a donde lo exiliaron. Y restablecieron la monarquía, así que ahora Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, era el rey. Y todo volvió a ser como era antes de la revolución. Y todos fueron felices. Su Majestad, este es el informe económico de Francia. ¿Y qué dice? Hemos perdido mucho dinero en la guerra. ¿Qué quiere que hagamos? Hagamos otra fiesta. Los aliados se reunieron en la conferencia de Viena para ver qué hacer con Europa. No puedo creer que al fin nos liberamos de ese Napoleón. ¿Qué es eso? ¡Arréstenlo! Napoleón se había escapado. Y qué bueno, porque casualmente todos estaban acordando de por qué habían derrocado a la monarquía e iniciado la Revolución Francesa. Y se proclamó emperador de nuevo. Así que se formó la Séptima Coalición, con todo el mundo, y declararon a Napoleón enemigo del orden público. El plan de Napoleón era ganar alguna batalla importante y así demostrar que aún tenía su magia, y negociar para poder quedarse aunque sea con Francia, en donde después de algunas batallas se enfrentó en la batalla de Waterloo. Y perdió. Y trató de huir hacia Estados Unidos, pero los británicos lo rodearon y ya no lo dejaron ser emperador de ningún lado, y lo mandaron todavía más lejos, a la isla de Santa Elena. Mejor me voy a escribir mis memoirs. Napoleón se enfermó mucho y entonces un día dijo: Francia, Armada, jefe de la Armada, Josephine. Y se murió, y ya no hubo más guerras napoleónicas. Uf, qué bueno que ya se acabó esta guerra. Al fin podemos regresar a Rusia y estar en paz.
hasta que al zar se le ocurra mandarnos a quién sabe cuál otra guerra. ¿No crees que sería genial si también nos deshiciéramos de nuestra monarquía? Así como los franceses. Ah, sí, derechos para todos y esas cosas. Tipo, una revolución rusa. Ah, sí. Ay, no digas tonterías. El caballo blanco de Napoleón era gris. Tenía muchos caballos de varios colores. Tenía un caballo que se llamaba blanco y no sabemos de qué color era. Es una de las batallas más célebres de la historia, en la que se enfrentaron una de las mentes militares más extraordinarias que han existido y una alianza europea. En un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Frente a Napoleón, un ejército de aliados británicos y holandeses comandados por el duque de Wellington. 250.000 soldados de infantería. 100.000 hombres de caballería, 900 cañones. El 18 de junio de 1815, estos hombres y sus armas se enfrentarían para determinar el destino del mundo. En un pequeño rincón de Europa, en un lugar llamado Waterloo. 18 de junio de 1815. Tras 4 horas de batalla en Waterloo, dos grandes ejércitos están atrapados en un combate mortal. En un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Napoleón fue uno de los más grandes comandantes y estrategas de la historia. En el otro lado, un ejército aliado bajo las órdenes del futuro duque de Wellington. Wellington era el hombre natural para dirigir las fuerzas unidas de los aliados contra Napoleón. En juego toda Europa. A las 4 de la tarde, 12.000 soldados de caballería franceses se lanzaron contra las líneas británicas en una de las mayores cargas de caballería de la historia. ¡Formen cuadros! ¡Formen cuadros! Los aliados forman de inmediato cuadros de infantería británicos. Los cuadros eran líneas y líneas de bayonetas. ¿Pero son suficientes para sobrevivir a este ataque masivo? Wellington estaba buscando una salida. Sabía que su ejército ya había tenido suficiente. El resultado de este choque determinará el curso de la batalla y el futuro de Europa. ¿Podrá el ejército aliado salvarse y salvar al continente de Napoleón Bonaparte? Diez años antes, en 1805, Napoleón había comenzado la expansión del Imperio francés, ganando batalla tras batalla, marchando victorioso, hasta que tuvo bajo su control prácticamente toda Europa occidental, pero su intento de conquistar Rusia fracasó. Aunque derrotó al ejército ruso, no pudo derrotar al invierno ruso. En 1814, las fuerzas aliadas capturaron a Napoleón. Restauraron la monarquía francesa y exiliaron al emperador derrotado en Elba, una pequeña isla del Mediterráneo. Las naciones aliadas de Europa creían que Napoleón Bonaparte había dejado de constituir una amenaza. Estaban equivocadas. Abril de 1815, un mensaje llega a París. Napoleón ha escapado. El mariscal Michel Ney, antiguo general de Napoleón, es enviado con una brigada de soldados franceses a detener al fugitivo o matarlo. ¡Es él! ¡Es Napoleón! Tras desembarcar en la costa francesa, Napoleón marcha hacia París, intentando reconquistar todo el territorio perdido. ¡Soldados! ¡Apunten! Napoleón viaja con un pequeño grupo de oficiales leales que se habían ofrecido voluntariamente para acompañarle en su exilio. Ney, amigo mío, ¿acaso me dispararías? Napoleón Bonaparte,
Por orden del rey Luis XVIII, os exijo... Soldados del Imperio, si queréis disparar sobre vuestro emperador, hacedlo ahora. ¡Soldados! ¡Apunten! Porque no me detendré hasta haber reconquistado el continente que es legítimamente nuestro. ¡Soldados! ¡Seguid a vuestro emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡En marcha! Por toda Francia, soldados enviados a arrestar a Napoleón terminan uniéndose a su antiguo emperador. Napoleón era un soldado magistral, un estratega brillante, y era además absolutamente implacable. 3 semanas después, Napoleón ha regresado a París y tiene la lealtad de todo el ejército francés. Casi de inmediato, Europa vuelve a unirse para enfrentarse al nuevamente coronado emperador de Francia. Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia declararon la guerra, pero no a un Estado, no a Francia. Declararon la guerra a un individuo, Napoleón. Un inglés llamado Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, llega a Bruselas para comandar a un ejército aliado, convocado de inmediato para destronar a Napoleón. Como comandante, Wellington es sustancialmente distinto a Napoleón. Wellington era autocrático, aristocrático. No era el tipo de militar cálido y afectuoso. No le gustaban los soldados de clase baja a los que debía tener bajo sus órdenes. Los llamaba escoria. Y no los consideraba una fuerza de combate eficaz. Es un ejército muy débil, mal equipado, con oficiales muy frágiles. Pero sus tácticas de combate eran fantásticas y sus hombres le tenían un gran respeto. Napoleón, por otro lado, profesaba un gran respeto a sus soldados, y a cambio le eran profundamente leales. Hombres agonizantes gritaban «¡Viva el emperador!» cuando pasaba. Pero su mayor diferencia radica en su forma de enfocar las batallas. Napoleón era un maestro absoluto de la ofensiva, del ataque, y se iba a enfrentar al maestro absoluto de la defensa, Wellington. Uno de los aliados de Gran Bretaña es Prusia, el reino líder del Imperio Germánico. El ejército prusiano está bajo las órdenes del veterano mariscal de campo, conde Gebhard von Blücher. En la batalla de Waterloo, Blücher tenía 72 años. A pesar de su avanzada edad, seguía siendo un hombre lleno de pasión. Era mujeriego, bebedor, amaba la vida y matar franceses. Mi general, una carta. No tengo tiempo para correspondencia. Pero, mi general, es de Napoleón. Se ofrece a negociar la paz. Napoleón envió ofertas de paz a sus antiguos enemigos sin obtener resultados. Napoleón. Napoleón es una amenaza. Nos derrotó. Y podría derrotarnos de nuevo, pero nunca claudicaremos. ¡Jamás! Lo último que Napoleón quiere hacer en 1815 es ir a la guerra. No está preparado. Los aliados le declaran la guerra, así que no fue él quien la provocó, la guerra lo llamó a él. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. En junio de 1815, Wellington y Blücher unen sus tropas para batallar. Blücher, con más de 125.000 soldados prusianos, se encuentra al este de Bruselas. Wellington, cerca de la costa de Bélgica, tiene una fuerza de tropas británicas y holandesas que supera los 100.000 soldados. Los dos ejércitos se preparan para unirse y marchar hacia París en un abrumador despliegue de fuerza.
Napoleón se ve arrinconado. Sabe que en Bruselas tiene a Wellington y sus ejércitos y los prusianos están cerca. Su concepto es que la mejor defensa es un ataque rápido y decisivo. Napoleón decidió lanzar una ofensiva, cruzar la frontera de Francia, entrar en Bélgica y atacar. Napoleón se mueve con rapidez para asegurarse de que Wellington y Blücher no tengan tiempo de unir sus fuerzas. Conduce a su ejército de 130.000 soldados al norte para enfrentarse a los ejércitos aliados por separado. Napoleón concentraba todo o la mayor parte de su poder ofensivo en un elemento del ejército enemigo. Lo destruía. Luego volvía a concentrar su poder ofensivo en otro elemento del ejército enemigo. Lo destruía hasta que conseguía romper la voluntad combativa del enemigo. En su primera acción militar desde el exilio, la estrategia de Napoleón de dividir y conquistar funciona a la perfección. El 16 de junio de 1815, sus tropas de avance aíslan y atacan a una fuerza prusiana mucho más pequeña. Los prusianos caen rápidamente ante las fuerzas francesas más numerosas. Mi general, hemos derrotado a los prusianos. Se baten en retirada. Bien, perfecto. Ahora nos vamos a ocupar de los ingleses. Los prusianos se baten en retirada, y Napoleón piensa que ya ha ganado la mitad de la batalla. Ordena a un tercio de su ejército seguir a las tropas prusianas en su huida. Es la mañana del 18 de junio de 1815. Napoleón ha llevado a su recién reconstruido ejército a los campos de Bélgica. ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! Para enfrentarse a los ejércitos inglés y holandés del duque de Wellington, que superan en número al suyo. Y cuando termine el día, el futuro de Europa habrá cambiado para siempre. El ejército de Napoleón continúa avanzando. Cruza la frontera hacia Bruselas y ataca al ejército prusiano, comandado por el mariscal de campo Blücher, obligándolo a retirarse. Napoleón marcha ahora al encuentro de los ejércitos aliados, comandados por el futuro duque de Wellington. Wellington, que era principalmente un maestro de la defensa, examinó el mapa de la zona y dijo: puesto que Napoleón ha tomado la ofensiva, ¿dónde quiero defenderme? Wellington escoge un campo de batalla justo al sur de un pueblo llamado Waterloo. El campo de batalla de Waterloo era básicamente un gran valle que se extendía de este a oeste. En el norte está el ejército aliado. Directamente frente a él están las fuerzas francesas, un ejército enorme. El lugar que Wellington escogió para enfrentarse a Napoleón estaba detrás de una loma. Aquello le proporcionaba protección del fuego directo de la artillería y de la observación directa. Su principal ventaja fue la elección del campo de batalla. Conocía el terreno. Sabía cómo iba a defenderlo. Wellington espera un ataque total francés al amanecer, pero para su sorpresa no se produce. Tiene 30.000 soldados más que nosotros. Son todos veteranos y cuenta con una línea directa de abastecimiento. Pero no hace nada. Son casi las 10. El suelo está tan embarrado que la artillería no puede desplazarse. Estaba lloviendo desde hacía días. Aquello, por supuesto, limitaba la movilidad de la caballería y la capacidad de los caballos para colocar los cañones en posición. Así que el campo de batalla favorecía al defensor. En otras palabras, Napoleón tenía un problema. Si Napoleón espera a que el terreno se seque, su ejército podría combatir de forma más eficiente, pero también podría dar tiempo a los prusianos huidos de regresar y unirse a Wellington. Tal vez debería dar la orden de atacar. Daré la orden cuando sea el momento oportuno. Hasta entonces, esperaremos. Estrategas de salón han discutido durante décadas sobre la decisión de Napoleón de comenzar la batalla al final del día.
Aunque algunos consideran que el terreno embarrado fue el factor principal, no todo el mundo está de acuerdo. Napoleón parece, sin duda, haberse vuelto más débil y aletargado en su madurez. No tenía auténtica experiencia de combate reciente. Hay quien sostiene que había perdido la vitalidad. Pero hay evidencias de una razón más convincente para la dilación del emperador: la enfermedad. Tenía problemas de pituitaria, tenía hemorroides, tenía problemas de estómago que no le diagnosticaron correctamente, vomitaba durante la noche y no se sabe realmente cuánto era capaz de dormir. La salud debilitada se mantuvo totalmente en secreto hasta casi 100 años después de Waterloo, cuando unos documentos revelaron la gravedad de sus problemas de salud. En vez de librar una batalla para salvar su imperio aquella mañana, Napoleón debía probablemente haber estado en un hospital. Si queremos hacernos una idea de lo que debió suponer para Napoleón estar en el campo de batalla en Waterloo, basta con que imaginemos cómo se encontraría después de tomarse una caja entera de laxantes, haber recorrido a caballo 30 kilómetros, permanecido despierto toda la noche y que alguien le diga que tiene que dirigir un juego de guerra. ¿En qué condiciones se encontraría? Con Napoleón negándose a dar órdenes y el sol ya en lo alto, el mariscal Ney comienza a comandar al ejército francés por su cuenta. Su primera orden es el asalto al castillo amurallado de Hougomont. La línea defensiva de Wellington permanecía detrás de una loma en Waterloo. Pero delante de la línea había dos edificios fortificados, Hougomont y la Haie-Sainte, dos elementos clave en la estrategia defensiva de Wellington contra Napoleón. Las tropas y los francotiradores desde el interior de las granjas amuralladas impedirían que el ejército francés pudiera simplemente avanzar en campo abierto. Él consideraba que eran rompeolas, por así decirlo, de manera que cuando las oleadas de fuerzas francesas se lanzaran contra él, estarían obligadas a chocar contra Hougomont y la Haie-Sainte. La importancia estratégica de las dos granjas radicaba en que impedirían que el ejército francés pudiera simplemente avanzar en campo abierto. Dividiría a la fuerza atacante en su avance, separando a las tropas en canales que podrían bombardear con la artillería. Bajo las órdenes de Ney, 4 regimientos de infantería marchan hacia Hougomont. Si logran capturarlo, el lado izquierdo de la línea británica quedará sin cobertura defensiva y abierto al ataque. Dentro del castillo hay un puñado de hombres de la Guardia Coldstream, un regimiento de élite británico. A las 10 de la mañana los franceses lanzan el ataque. ¡Vienen los franceses! ¡Vienen los franceses! ¡Adelante, a por ellos! ¡Por el rey y por la patria! El combate en Hougomont es feroz. Pero a las 11:30 de la mañana los británicos repelen el primer ataque y se preparan para un asedio. ¡Bien hecho, soldados! Se han efectuado los primeros disparos en Waterloo. ¡Por el rey y por la patria! La batalla está en marcha. A pesar del éxito de los aliados en Hougomont, Wellington sabe que necesitará el apoyo de los prusianos para derrotar a Napoleón. ¿Estamos seguros de que los prusianos van a venir? Tanto como uno puede estarlo en la guerra. Es decir, nada. Los franceses los derrotarían ayer y por eso no tiene prisa por atacar. Pero la ira de Napoleón solo acaba de desatarse. Pronto los aliados tendrán la oportunidad de probar su arma más poderosa. La sangre está a punto de salpicar los campos de Waterloo.
Un ataque francés sobre el castillo de Hougomont ordenado por el mariscal Ney ha fracasado, pero ha marcado el inicio de la batalla de Waterloo. ¿Y esos disparos? ¿Quién los ha efectuado? Una escaramuza, Excelencia. ¿Dónde? Muy cerca, en la granja. Estamos progresando. Ay, la batalla ha comenzado. ¿Quiere que...? Sí, comiencen, comiencen. Que los ingleses prueben nuestros cañones. ¡Vamos! Mantengan la línea. A mediodía la artillería francesa abre fuego contra las líneas británicas. ¡Mantengan la línea! 80 cañones disparando balas sólidas de 12 libras arrasan las líneas británicas. Pero Wellington no permite a los británicos responder a los disparos. Reservará las balas de sus cañones para cuando la infantería y la caballería francesa se aproximen a sus líneas. El efecto de rebote era una de las grandes cualidades de las balas sólidas. Incluso en el tercer rebote todavía podían romper una pierna o un tobillo. Combate sin cuartel. Por supuesto, señor. Veamos quién aguanta más. A 20 kilómetros de distancia, Blücher y los prusianos se están reagrupando después de ser derrotados por los franceses el día antes. Pero en vez de batirse en retirada en dirección este de vuelta a Prusia, el astuto general se dirige al norte. Debemos permanecer en contacto con Wellington. Pero, mi general, no sabemos dónde está. Sigan el sonido de los cañones. Se estima que más de 500 hombres murieron en la salva de apertura de la batalla. Más tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde, los cañones de Napoleón cesaron. Con las tropas británicas recuperándose del ataque de la artillería, Napoleón evalúa rápidamente la situación y planea la mejor forma de atacar a los soldados situados en la loma. Ataquen directamente al centro. Es la clave de la victoria. ¡En marcha! La estrategia de marchar directamente hacia el enemigo en campo abierto puede parecer ridícula hoy en día. Pero la tecnología de armas de fuego de la época requería el combate cuerpo a cuerpo. El arma de fuego más utilizada en Waterloo fue el mosquete. Un soldado apuntando con su mosquete a otro hombre a 100 metros de distancia tiene aproximadamente una posibilidad entre 30 de impactar en él. Si su objetivo se encuentra a 50 metros de distancia, sus posibilidades aumentan a 1 de cada 3. La ofensiva directa de Napoleón contra la parte central de las fuerzas aliadas tiene como objetivo partir por la mitad del ejército de Wellington y provocar su desmoronamiento. Vio con toda claridad que un ataque sólido rompería su capacidad de resistencia y sembraría el caos. No olvidemos que Napoleón nunca se había enfrentado a los británicos hasta entonces y tendía a subestimar su voluntad y determinación para defender sus posiciones. Los franceses avanzaron hacia las líneas inglesas en formación de columnas. Cada columna francesa se componía de un bloque de soldados, 150 en línea y 24 en fondo. Aproximadamente 3.600 en total. El número de efectivos que componían aquella masa que avanzaba en dirección al enemigo tenía como objetivo intimidarlo y aterrorizarlo. La alternativa a la formación en columnas francesa era la línea británica, esencialmente una larga hilera de hombres de A2 y a veces de A3 en fondo. La formación en línea tiene una gran ventaja sobre los demás tipos de formaciones. Permite hacer uso de toda la fusilería. En una columna solo las 2 primeras filas de soldados pueden disparar con seguridad sus fusiles. En una línea todos los soldados pueden disparar a la vez, lo que les otorga una tremenda ventaja en cuanto a potencia de fuego.
A las 2 del mediodía, la línea británica aguarda la llegada de las columnas napoleónicas. Estaba a punto de atacar por el centro cuando ganaba todas sus batallas maniobrando por los flancos, pero esta vez creía que podría arremeter de frente y aplastar todo lo que encontrara a su paso. En lo alto de la loma, la columna francesa se encuentra cara a cara con la línea inglesa, con resultados devastadores. ¡Fuego! 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 ¡Mantened la línea! La línea británica, con su mayor potencia de fuego, ¡Fuego! detiene el avance de la columna francesa ¡Fuego! en seco. ¡Mantened la línea! ¡Fuego! Cuando disponías de los soldados adecuados, con la formación adecuada y el espíritu adecuado, la formación en línea podría resistir el empuje de la columna y romper su carga hasta el punto de hacerle perder su efectividad. Las tropas francesas no consiguen avanzar. La contracarga británica, con el apoyo de la caballería, obliga a los soldados de Napoleón a regresar a sus posiciones. Señor, hemos llevado la batalla al terreno de Napoleón. Habla como si la batalla hubiese terminado, Uxbridge, pero solo veo 2 brigadas de caballería destruidas y miles de hombres muertos, y nuestras líneas donde estaban esta mañana. El primer choque frontal en Waterloo ha dejado miles de víctimas sin ningún resultado para ambos bandos. ¿Dónde estamos? ¿Y la infantería? De regreso. ¿De regreso? ¿Cómo que de regreso? ¿Por qué? El centro es la clave, Ney. Wellington está a punto de desmoronarse y nosotros ni siquiera somos capaces de mantener el centro. Esa granja, ¿es nuestra? Napoleón se da cuenta de que no puede controlar el campo de batalla sin antes tomar la Haye-Saint. No, Alteza. Pues tómela, cueste lo que cueste. No quiero volver a verle hasta que el centro esté en nuestras manos. Han transcurrido 3 horas desde el comienzo de la batalla de Waterloo. La línea británica ha resistido, pero Wellington es consciente de que no hay nada decidido. Las líneas de batalla permanecen inamovibles y miles de soldados yacen muertos. Sin embargo, la batalla está a punto de dar un giro. ¡Los franceses! ¡Los franceses! 18 de junio de 1815. Napoleón Bonaparte se dispone una vez más a dominar Europa. Su estrategia consiste en tomar el control del centro del campo de batalla, con un ataque directo a la posición británica en la Haye-Saint. El punto estratégico más importante era el que se encontraba más próximo al centro de las tropas de Wellington, la Haye-Saint. Para los franceses era imprescindible conquistar esa posición antes de atacar el centro del ejército aliado, que era su principal objetivo en la batalla. La granja amurallada está defendida por la Legión Alemana del Rey. Está compuesta por soldados alemanes que habían huido a Inglaterra después de que Napoleón conquistara su país en 1805. Tienen motivos sobrados por los que luchar. Si Napoleón resulta derrotado, ellos podrán regresar a sus hogares. El bando que conquiste la granja tendrá el control sobre el crucial centro del campo de batalla. A las 3 de la tarde, Napoleón ordena que 2 brigadas de infantería al completo, 2000 hombres, tomen la casa a toda costa. Frente a los franceses, solo hay 450 fusileros. Sin embargo, los soldados inferiores en número cuentan con una gran ventaja, una potencia de fuego muy superior. Esta unidad del ejército británico lleva rifles, no mosquetes. Gracias a los surcos grabados en el interior del cañón, la bala sale girando a gran velocidad, como cuando un quarterback lanza una pelota de rugby, lo que le confiere mayor alcance y precisión. Alrededor de las 3:20 de la tarde, 7 horas después del comienzo de la batalla de Waterloo,
2000 soldados de infantería franceses cargan contra la pequeña fortaleza. ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Adelante! ¡Atacad! ¡Atacad! Cada vez que los muros están a punto de ser traspasados, los fusileros aliados, pese a su inferioridad numérica, se las arreglan para mantener a raya a los franceses. Cerca de las 4 de la tarde, los soldados franceses se retiran. Más de 400 soldados de Napoleón yacen muertos. Las tropas aliadas han sufrido también grandes bajas, pero consiguen mantener la posición. Casi se requieren más hombres para tomar y capturar una posición de esa naturaleza que para defenderla. Los soldados británicos mantenían la posición hasta ser relevados, y si no morían en sus puestos, pero nunca abandonaban. Durante el asalto a la fortaleza amurallada, la artillería francesa martilleó despiadadamente las líneas británicas. La carnicería provocada por el fuego de los cañones fue tal que Wellington ordenó a sus tropas replegarse detrás de la elevación que dominaba el campo de batalla. El mariscal Ney creyó que los británicos se retiraban. Lo que hicieron fue buscar refugio detrás de la loma. Pero Ney creía que la victoria era suya y que solo restaba destruir a las tropas en retirada. Cuando el enemigo se retiraba, lo habitual era lanzar a la caballería. A las 4 de la tarde aproximadamente, el mariscal Ney ordena montar a la caballería francesa. En una impresionante demostración de poder, 12.000 soldados de caballería franceses cargan contra la posición británica. Cuando se encuentran a unos 200 metros de las líneas enemigas, los cañones británicos disparan una lluvia de metrallas sobre los jinetes franceses. La infantería británica está a punto de enfrentarse a una de las mayores cargas de caballería de la historia. Pero han dispuesto un sistema de defensa, los cuadros de infantería británicos, una formación diseñada específicamente para defenderse contra los ataques de la caballería. A las 4 de la tarde, los cuadros se someten a la prueba definitiva. La formación en cuadro era la defensa perfecta contra la caballería. Estaba compuesta por líneas y líneas de bayonetas, muros de bayonetas. Un cuadro de infantería se basa en simple psicología animal. Un caballo nunca se lanzará contra una fila de puntiagudas bayonetas. ¡Preparados! ¡Adelante! Viendo a la caballería incapaz de romper los cuadros, Ney ordena su retirada. Y acto seguido ordena una nueva carga. Cada vez que la caballería es rechazada, los cañones franceses bombardean los cuadros británicos hasta que la caballería puede reanudar la carga. La artillería francesa causó terribles estragos en los cuadros británicos. Santo Dios. Poco a poco se llenaron con sus propios soldados muertos. Una y otra vez, la caballería francesa cargó contra el enemigo. Y una y otra vez, los cuadros británicos se sintieron flaquear, pero resistieron. Los cuadros se mantuvieron firmes en su posición y resistieron las oleadas de la caballería francesa, pero pagaron un precio terrible por ello.
Wellington lo observaba todo desde la retaguardia y sabía que su ejército estaba al límite de su resistencia. Al verse incapaces de atravesar los cuadros británicos, los franceses suspenden la carga de la caballería. Ambos bandos sufren enormes bajas. Creo que los hemos rechazado, señor. No, Uxbridge. Estamos en un momento crítico. No podremos resistir otra carga. Si queremos sobrevivir, o la noche o los prusianos deben llegar. A las 5 de la tarde, la batalla de Waterloo se encuentra en un punto muerto. La carga masiva de la caballería francesa ordenada por Michel Ney había causado numerosas bajas en ambos bandos. Napoleón sabía que el movimiento de Ney había sido un error casi fatal. Wellington está a punto de desmoronarse, Excelencia. Un último ataque y acabaremos con él. ¿Un último ataque con qué? Ha destruido usted mi caballería, ha destruido mi ejército. Ney era el más valiente entre los valientes, pero no era el más inteligente. Y no era el comandante en cuyas manos se podía dejar una operación de tal naturaleza. Era sin lugar a dudas un valiente y era un conocedor de las tácticas militares, pero tenía muy poca visión estratégica. A pesar de los contratiempos, Napoleón cree todavía que la victoria puede ser suya. En algunas batallas del pasado casi fracasó, pero al final lograba arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Napoleón sigue convencido de que la clave de la victoria reside en el control del centro del campo de batalla, y una vez más ordena a sus tropas atacar la Haie-Sainte. Alrededor de las 6:15 de la tarde, las tropas francesas marchan hacia la fortaleza. Poco antes, los fusileros aliados habían conseguido mantener a raya a la infantería francesa. Sin embargo, ahora tienen un problema. Se han quedado prácticamente sin municiones. Wellington sabía la importancia de mantener ese bastión. Por desgracia, le fue imposible reabastecerlos, porque estaban muy adelantados con respecto a las líneas aliadas. Si la Haie-Sainte hubiese caído 2 o 3 horas antes, Wellington habría claudicado y se habría retirado. En cuestión de minutos, una fuerza arrolladora de más de 2000 soldados franceses asalta la fortaleza aliada. Los hombres de Wellington caen pronto derrotados. Lucharon hasta última hora de la tarde, pero no tuvieron más remedio que abandonar la posición, retroceder a través de la granja y abrirse camino luchando hasta sus propias líneas, situadas en la loma que quedaba detrás de ellos. De los 400 hombres solo quedaron 42. Representa una tasa de bajas del 90%, pero los valerosos alemanes defendieron el centro del campo de batalla durante casi todo el día. Eso impidió el ataque de Napoleón a las líneas principales de Wellington situadas en la loma. Sin embargo, los franceses controlan ahora la fortaleza de la Haie-Sainte. Hemos perdido la granja, Uxbridge, y nosotros somos los siguientes. Envíe a buscar a Blücher. Que le digan que la batalla está perdida si no llega de inmediato. De inmediato. Al caer la noche se avista a lo lejos un ejército marchando hacia el campo de batalla. Napoleón confía en que sean sus tropas francesas que regresan después de perseguir a los prusianos. Wellington, por su parte, espera que sean sus aliados prusianos. La identidad de las distantes tropas podría decidir el signo de la victoria en Waterloo. Señor, ¿Qué quiere? ¿dónde está el duque? ¿Es usted prusiano? Sí, Blücher ha traído el ejército. La fortuna acaba de tenderle una mano a Wellington. Los prusianos se presentaron en el campo de batalla justo cuando Wellington más los necesitaba, y avanzaron en masa, que era exactamente lo que necesitaba Wellington. Para Napoleón la noticia es devastadora. Pero decide contarle a sus hombres que las tropas que se acercan son francesas. Dígale a los hombres que el mariscal Grouchy viene a socorrernos. Pero, Alteza, eso no es... Sí, lo sé, lo sé. No podemos permitirnos que la moral de los soldados decaiga ahora. Además, todavía nos queda la guardia.
La vieja guardia estaba formada por las unidades de élite del ejército francés. Para ser considerado miembro de la vieja guardia tenías que ser un veterano. Era la clase de tropa que luchaba, siguiendo las órdenes en todo momento. Jamás retrocedía, jamás se rendía. Napoleón creyó que aún podía vencer, pensando que era un solo cuerpo del ejército prusiano el que avanzaba hacia él, y que podría completar la destrucción de los británicos. Si Napoleón actuaba con rapidez, podría destruir el ejército de Wellington antes de la llegada de los prusianos. En este momento todavía cuenta con superioridad numérica y con la Guardia Imperial. Si alguien es capaz de romper las agotadas líneas británicas, son ellos. Napoleón ordena a 4.500 de sus mejores soldados que marchen directamente hacia las líneas británicas. En 20 años de combates nunca habían sido derrotados. Envió a esos hombres al frente para atacar de nuevo a los británicos justo por el centro. Entonces Wellington da una orden sorprendente. Manda a un gran número de sus soldados que se tumben en el suelo detrás de la loma. Los británicos arman sus cañones con doble carga de metralla. Los botes de metralla son botes llenos de bolas y se utilizan contra objetivos a corta distancia. Es como un cartucho de escopeta. La vieja guardia se dirige hacia la loma y prueban en carne propia la potencia de la artillería británica. ¡Fuego! Pero la guardia no vacila. Una columna de infantería francesa que se extiende a lo largo de más de 500 metros se acerca a la delgada línea de soldados británicos situados en la loma. Cuando se aproximan a la cima del promontorio, comienza el cruce de fuego. La primera línea de soldados británicos es derrotada fácilmente. Napoleón cree que ha obtenido una victoria fácil. Sin embargo, Wellington está a punto de ordenar una maniobra sorpresa que dará un giro al rumbo de la batalla y cambiará el futuro de un continente. Napoleón ha ordenado a su fuerza de combate de élite, la vieja guardia, que tome la loma británica. Pero Wellington tiene reservada una sorpresa para los franceses. Ha escondido a la mayor parte de sus tropas detrás de la cresta de la loma. La batalla de Waterloo está a punto de entrar en su punto álgido. La guardia jamás se ha retirado. Y nunca ha sido derrotada. A medida que se acerca a la línea británica, se produce el primer intercambio de fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Las unidades de choque de Napoleón derrotan fácilmente a la primera línea de las tropas británicas. Cuando la Guardia Imperial se dirige a la cima de la loma, los soldados piensan que les aguarda una victoria fácil. Entonces Wellington desvela su mayor sorpresa. Ahora, Maitland. $1.400 soldados de infantería británicos se levantan a la vez. ¡Fuego! La sorpresa resulta devastadora. El 20% de los soldados franceses cae tras la primera andanada británica. Entonces, en el momento crucial, Wellington dio la consigna. Levantando su sombrero, ordenó a todo su ejército que avanzase con las bayonetas al frente. ¡Seguid avanzando! Aunque muchos de los soldados de la Guardia mantienen sus posiciones, muchos otros hacen algo que jamás habían hecho antes. Dan media vuelta y huyen. ¡Adelante! ¡Deprisa! Entonces empezó a correr la voz de un lado al otro de las filas. La guardia retrocede. Pronto les sigue la mayor parte del ejército. En cuestión de minutos, las fuerzas de Napoleón al completo se baten en retirada.
La moral de los soldados se hundió. Fue el principio del fin. Excelencia. Excelencia. Ordene a la artillería que abra fuego. Pero, mi general. ¡De la orden! ¡De la orden! Para cubrir su propia huida, Napoleón ordena a su artillería que dispare a pesar de que la barrera de fuego podía cortar la retirada de sus soldados. Fue la decisión sorprendente de un hombre al que el ejército francés se había entregado en cuerpo y alma, una última acción militar brutal del que fue una vez un gran líder. ¿A dónde vamos, Excelencia? A París. Después, solo Dios lo sabe. Después de 9 terribles horas, la victoria cae finalmente del lado de los aliados, pero a un terrible coste. Al acabar el día 18 de junio de 1815, 40.000 hombres y 10.000 caballos yacen muertos o heridos en el campo de batalla. Y un imperio se pierde para siempre. Si hay una lección que extraer de la batalla de Waterloo, es que un comandante debe conocer y comprender a su enemigo. Y no luchar hasta que estés totalmente preparado para hacerlo. El mariscal Michel Ney fue arrestado por la monarquía francesa recién restaurada. Fue acusado de traición a su majestad el rey y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Blücher se retiró después de la batalla de Waterloo y vivió 4 años más con la satisfacción de saber que había acabado con la carrera de su odiado enemigo. Wellington se convirtió en uno de los hombres más populares y poderosos en Gran Bretaña, y su victoria en Waterloo le serviría finalmente para convertirse en primer ministro de Inglaterra. Napoleón se entregó a las autoridades británicas y solicitó asilo con la esperanza de vivir como un ciudadano privado, acogido por el pueblo británico. En vez de eso, los aliados condenaron a Napoleón al exilio y le enviaron a la isla más remota del Atlántico, Santa Helena. El que fuera una vez gobernante indiscutible del mayor imperio del mundo, pasaría los últimos años de su vida como emperador de la nada. Un hombre solitario anclado en una isla desolada, en medio de ninguna parte. Napoleón luchó y ganó más batallas que Alejandro Magno, Federico el Grande, Aníbal y César juntos, y sin embargo le recordamos principalmente por Waterloo. ¡Qué trágico destino! Waterloo fue la última gran batalla decisiva en la que participaría toda Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el 18 de junio de 1815, nadie sabía que esta sangrienta batalla conduciría a un siglo de paz y prosperidad para todo el continente. Esa misma noche, el mariscal de campo Blücher y el duque de Wellington se reunieron en el mismo mesón donde Napoleón había establecido su cuartel general. Blücher no hablaba inglés y solo conocía una frase en francés. ¡Qué aventura! El 18 de junio de 1815, todo un continente cambió. El imperio europeo de Napoleón Bonaparte había sido decisivamente aplastado, y una sola batalla se convertiría para siempre en una metáfora de la derrota final, en un campo de batalla llamado Waterloo.
tomar no seu cu e me dá essa porra. Sai daqui, seu cachorro. Oi, meu chapa. Oh my God! Vai tomar no seu cu e me dá essa porra. Meu Deus do céu!